Paloma Martín, senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular. Muchas gracias por venir a hablar con Demócrata. Encantada. Finalmente, la semana pasada, el Partido Popular presentó su propuesta para reformar la ley del suelo y también tramitar varias modificaciones en la regulación de vivienda. ¿Cuáles son las diferencias con la propuesta que presentó el Gobierno en el pasado año en el Congreso y con la proposición de ley que volvió a tramitar el Partido Socialista y el PNV? Nuestra propuesta es ambiciosa y reformista, porque no nos limitamos a hacer una modificación cosmética de la ley del suelo, sino que vamos también a reformar otros 5 textos legales, entre ellos la Ley de Vivienda, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa o la Ley de Concesión de Obra Pública. Todo con un objetivo, y es dar las soluciones que el mercado de la vivienda necesita en estos momentos en España. Tenemos una situación de la vivienda absolutamente estrangulada. Los precios son prohibitivos. La inquiocupación y la ocupación son graves problemas que están afectando de manera que las personas que tienen sus viviendas en alquiler las están retirando del mercado del alquiler, hasta el punto de vista que se ha hundido la oferta de alquiler en España. Y las políticas fracasadas que se han demostrado perjudiciales allá donde se han aplicado no pueden ser las políticas que a día de hoy estén marcando la agenda en materia de vivienda. Por eso el Partido Popular, desde esa visión constructiva, desde esta visión de política que sirve a los ciudadanos, hemos presentado no solo una ley muy ambiciosa y muy reformista, sino también un plan de vivienda hablado con las organizaciones sociales, con los sectores del mercado de la vivienda, organizaciones juveniles, afectados por la ocupación y la inquiocupación. Es decir, hemos presentado un plan que está hecho conociendo cuáles son las dificultades a las que se enfrentan ciudadanos, sector y colegios profesionales y dando respuesta a todas esas necesidades. En mayo del año pasado criticaba o lamentaba que la propuesta del Gobierno le faltaba las reformas procesales necesarias para acompañar los cambios en la ley del suelo. ¿Cuáles son los cambios que propone ahora el PP para acompañarla? Nosotros, junto a la ley del suelo, que lo que propone es una administración más eficaz para que todas las administraciones públicas emitan sus informes en plazo y den las licencias en plazo, además de eso hemos dado fiel reflejo de lo recogido en la ley del suelo, en la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para que los jueces, que son los que tienen que aplicar las sentencias, tengan una norma clara. Pero nuestra reforma no se acaba ahí. De nada serviría avanzar en la reforma de la ley del suelo, que aporta seguridad jurídica, si no se derogan los aspectos más lesivos de la ley de vivienda, que también tienen una importancia extrema en cuanto a la seguridad jurídica. Por eso, a través de esta ley de medidas de suelo y vivienda que hemos presentado, vamos a derogar las zonas de mercado tensionado, los índices de los precios de los alquileres, y queremos acabar con la banalización que se hace de la vulnerabilidad, para que los inquiocupas y los ocupas no puedan campar a sus anchas. ¿A qué se refiere cuando habla de banalización de la vulnerabilidad? A día de hoy se está produciendo una situación en la que, junto a los ocupas, es decir, los que se conocen coloquialmente como los de la patada en la puerta, los que entran cometiendo delitos y ocupan una vivienda, se está produciendo otro fenómeno, que es la inquiocupación, es decir, personas que entran con un contrato de alquiler en una casa, pero que transcurridos los primeros meses dejan de pagar ese alquiler. Pues bien, el Gobierno, a través de su ley de vivienda, lo que vino fue a blindar la inquiocupación hasta el punto que se ha retrasado la recuperación de la posesión por el legítimo propietario de 11 meses a 21 meses. Los dueños de esas viviendas, que en la mayoría de los casos son ahorradores que con el dinero de toda una vida han comprado una casa para ponerla en alquiler y tener un complemento a su renta, tienen que peregrinar durante 2 años por los juzgados para recuperar su legítima posesión. Nosotros lo que decimos es que no se puede permitir que la inquiocupación evite a los dueños recuperar sus casas, que se tiene que desalojar a los ocupas
en 24 horas, que se tienen que incrementar las penas para aquellos ocupas y para aquellas mafias que alientan y promueven la ocupación. Hemos de ser capaces de dar herramientas a las comunidades de propietarios para que puedan llevar a cabo actuaciones preventivas y evitar la ocupación, pero también para que cuando esa ocupación se produzca tengan la posibilidad de acudir directamente a las autoridades y denunciarlas. La ocupación es un drama para las familias que tienen ese piso en alquiler y les es inquiocupado, es decir, les dejan de pagar la renta. Pensemos en esa familia que ha tenido que mandar a una persona mayor a una residencia porque necesita cuidados especiales y la casa familiar la ponen en alquiler para poder pagar la residencia. Pues bien, nos encontramos con casos en los que no pueden pagar la residencia porque no les pagan el alquiler. Contra eso, desde luego, nosotros decimos basta ya. Tenemos que acabar con el blindaje de la inquiocupación. Pero en la proposición de ley que ha registrado ahora no se contemplan medidas contra allanamiento o usurpación. Se refieren a otro tipo de ocupaciones, por impagos de renta o... Claro, las reformas que van... Nosotros hemos tramitado una ley en el Senado, que es la ley contra la ocupación ilegal, que es una ley que está bloqueada, secuestrada por la señora Armengol en el Congreso de los Diputados y que ya hoy mismo hemos requerido al Congreso para que active la votación de esa ley. Y esa ley sí que tiene las medidas orientadas directamente a combatir la ocupación. Pero en nuestra ley de medidas para el suelo y la vivienda hemos incluido medidas para frenar la inquiocupación, todas aquellas que tienen que ver con la recuperación de la posesión por parte del legítimo propietario. Medidas que estaban incluidas en la ley de vivienda del PSOE y que han hecho que precisamente los inquiocupas puedan permanecer mucho tiempo en esa casa y dificulte la recuperación por el propietario. Y esas son reformas que también hemos incluido nosotros. ¿No le preocupa que pueda haber un aumento exponencial de desahucios o de desalojos a partir de esa entrada en vigor de esa medida? El Gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que dice el sentido común, porque en vez de poner a las administraciones públicas para que den solución a los problemas que de verdad pueden tener familias que quieren cumplir con sus obligaciones de pagar el alquiler, pero que tienen una situación sobrevenida y necesitan ayuda de la administración, en vez de hacer eso, hace tabla rasa y considera que una persona, aunque gane 1.800 euros al mes, está en una situación de vulnerabilidad. Por eso no se puede banalizar la vulnerabilidad, porque el salario medio en España no llega a los 1.140 euros. Por lo tanto, una persona que cobra 1.800 no está en situación vulnerable. A eso llamamos nosotros banalizar la situación de vulnerabilidad. Y nosotros decimos que no, que a las familias que de verdad tienen una situación sobrevenida y no pueden hacer frente al alquiler, tiene la administración que darle una solución, pero no hacer recaer sobre el propietario, que muchas veces utiliza ese dinero, esos ingresos de la renta de alquiler para hacer frente a otros pagos, como puede ser pues, de esa persona mayor que necesita unos cuidados y está en una residencia. La administración, el Gobierno de España no puede hacer recaer sobre los particulares la carga que supone una situación de impago. Otra de las propuestas que se había planteado, bueno, se lo iba a preguntar más adelante, pero ya que estamos ahí, era el sistema de avales públicos que había planteado el Gobierno y a través del último decreto ley con más medidas. ¿Qué valoración hace de sistema de avales? ¿Puede ser compatible con sus medidas o su planteamiento para el mercado de la vivienda? La medida es equivocada porque ellos la vinculan a un mantenimiento de la posesión de la propiedad en manos del inquiocupa. Y ese es su primer error, porque a través de ese Real Decreto Ley lo que se ha hecho es prorrogar un año más la suspensión de los desahucios y evitar así la recuperación de la posesión. Y plantean unos avales que cubren también todos los desperfectos que se ocasionen en la vivienda y además establecen que hasta 6 meses después
de haber recuperado la posesión, no puede el propietario solicitar esas ayudas. Por lo tanto, está pensado para las familias que tienen pulmón y que pueden aguantar 2 años, 2 años y medio sin esos ingresos que le genera el alquiler de una vivienda. Nos parece una medida absolutamente equivocada. Volviendo a las medidas más específicas para reformar la ley del suelo, el Partido Popular propone también cambios, sobre todo respecto a la propuesta que había planteado inicialmente el Gobierno en materia de silencio positivo. ¿Cuáles son las actuaciones que se verían beneficiadas o afectadas por el cambio? Nosotros entendemos que la Administración ha de ser eficaz en el ejercicio de sus competencias y por eso en nuestra ley lo que hacemos es dar silencio positivo a aquellos informes sectoriales que deben emitir las distintas administraciones públicas y que en algunas ocasiones no solo no los emiten en el plazo necesario, a los 3 meses, sino que ni siquiera se pronuncian, lo que genera que los proyectos se vayan alargando en el tiempo. Queremos que la Administración cumpla con sus obligaciones, que los informes sectoriales se emitan en el plazo de 3 meses y en el caso de que no se emitan, la consecuencia sea silencio positivo. Con frecuencia, cuando nos reunimos con el sector y con todos los ayuntamientos, nos dicen los informes de las confederaciones hidrográficas tardan meses, cuando no años, en llegar. Los informes de navegación aérea, de puertos, de carreteras, de costas, son informes que se demoran muchísimo en el tiempo y al final eso es tiempo y dinero que encarece la construcción de una vivienda. Por lo tanto, nuestra primera propuesta es que los informes sectoriales han de ser emitidos en plazo y, si no lo hacen, se entenderán emitidos con carácter positivo. Y la segunda modificación que hacemos es el de las licencias urbanísticas de nueva construcción para levantar nuevos pisos o para realizar obras en edificios existentes. En esos casos, son licencias clave que te paralizan un desarrollo urbanístico y nosotros decimos que deben de emitirse en el plazo correspondiente y su no emisión supondrá también darlos por emitidos. Son 2 tipos de licencias en concreto, las de obra nueva y todas aquellas obras que se hagan en edificios existentes siempre que esos edificios no tengan el carácter de protegido porque tengan un valor patrimonial. Respecto a las garantías que se dan para que evitar una nulidad en cascada de los planos urbanísticos y las limitaciones que se hacen a la posibilidad de recurrir dichos planes, ¿qué efectos se buscan conseguir y cómo afectaría a la tramitación de planes y a la construcción de nuevas viviendas? En esos momentos hay en España decenas de municipios que tienen sus planes urbanísticos declarados nulos por cuestiones meramente formales o de procedimientos de mínima incidencia. Y eso significa que años después de haber aprobado un planeamiento y de que se haya producido como consecuencia de ese planeamiento la transformación de una ciudad, años después es declarado nulo ese planeamiento y por lo tanto todos los actos que se han producido como consecuencia de aquella aprobación. Y al final lo que nos encontramos es una realidad física, es el crecimiento de un municipio conforme a un plan general y una realidad jurídica que es la que dictamina la nulidad del plan y que contraviene, digamos, ¿no?, el desarrollo que se ha producido. Lo que nosotros queremos es que con la reforma de esta ley, en ese aspecto de la ley del suelo, puedan subsanarse aquellas cuestiones que sean de procedimiento menor, que no supongan, desde luego, un cambio radical en el procedimiento y que aquellos defectos formales se den ya por solventados, ¿no? Algunas veces hemos encontrado planes urbanísticos que se han anulado porque le faltaba un informe que ni siquiera era vinculante, aunque fuera preceptivo, y que de haberse hecho en el momento adecuado, ese informe habría sido positivo. Bueno, pues eso nosotros lo que queremos es que no vuelva a ocurrir. Queremos dar seguridad jurídica a los ayuntamientos, que son los primeros afectados, pero luego también
a todo el sector que construye, que promueve, a todo el sector que solicita una licencia de actividad para desarrollar en un local determinado una actividad y que luego, como consecuencia de esa nulidad en cascada, ve que hasta su propia licencia de actividad económica está en entredicho. Y el sector lo que necesita para generar actividad económica es seguridad jurídica. Si no me equivoco, una de las diferencias con la propuesta del Gobierno es que el Partido Popular propone salvar o que las modificaciones que plantea para permitir cambios en los planos urbanísticos y evitar nulidades afecte también incluso a planes que estén recurridos actualmente en los tribunales mientras no haya una sentencia firme. Lo que hemos hecho con el asesoramiento, desde luego, de expertos, es incluir en la ley incluso artículos para ver cómo aquellos procedimientos que están en este momento tramitándose o incluso sentencias que ya se han dictado pero están pendientes de ejecución, lo que hacemos es describir un régimen transitorio en esta ley para dar la mayor seguridad jurídica y para que no se produzca ahora con el cambio de la ley, si resulta aprobada, indefinición en qué ocurre con aquellas sentencias que a día de hoy están pendientes de ejecución o aquellos planes que están en esos momentos recurridos. ¿Hay alguna estimación de cuántos planes están amenazados actualmente o cuántos podrían beneficiarse de...? Hay decenas de ayuntamientos que a lo largo de los últimos 15, 20 años han sufrido esta situación y luego han tenido que seguir peleando en los tribunales y algunos han conseguido desatascarlo a través de sus recursos, pero otros, sin embargo, continúan invalidados y con muchas dificultades para poder sacar adelante un nuevo plan general. En la propuesta no se incluyen, salvo que me corrija, ninguna propuesta de carácter tributario y es uno de los puntos en los que el PP siempre incide dentro de sus políticas. ¿Cuál es la razón? Esta ley es una ley que afecta a medidas de suelo y de vivienda y se complementa con nuestro plan de vivienda. Un plan también muy ambicioso donde ofrecemos respuestas a la altura de lo que los españoles necesitan en este momento. Y ahí hay, digamos, modificaciones que afectan a la fiscalidad. Por ejemplo, todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han acordado con el presidente Feijóo rebajar al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el que se paga al comprar una casa de segunda mano, y el presidente Feijóo se ha comprometido a que cuando llegue a la Moncloa rebajará también el IVA, que es un tributo, un impuesto que cobra el Gobierno de España, a la compra de vivienda de obra nueva. Se ha comprometido para igualar el esfuerzo que van a hacer las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a igualarlo cuando llegue a la Moncloa para que el esfuerzo sea el mismo para el Gobierno de España. En el acuerdo que citaba entre el presidente Feijóo con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, se incluía también la previsión de aprobar incentivos para favorecer la construcción o la promoción de vivienda protegida dentro del sector privado. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos incentivos o cuál es la fórmula que baraja el Partido Popular? El primero de los incentivos es poner suelo público para la colaboración público-privada. Hay muchos suelos que tienen los 3 niveles de la administración, que los tienen en desuso, que llevan tiempo vacante y que han de poder cumplir una finalidad como es la construcción de vivienda asequible. Por eso las comunidades autónomas del Partido Popular se han comprometido también a poner ese suelo público para la construcción de vivienda a precio asequible. Y por eso exigimos también que la Administración General del Estado, que el Gobierno de España, que es uno de los mayores propietarios de suelo a través del SEPES, a través de los ministerios de Defensa, de Interior y de toda la red de transporte de ADIF, de las empresas que dependen y vinculadas al Gobierno, para que ponga ese suelo también a disposición de construir vivienda asequible. Pero no solo eso, es que la Administración General del Estado es también uno de los mayores tenedores de vivienda a través de la Sareb. Por eso es importante que en un momento de emergencia como en el que nos encontramos, donde la vivienda se ha convertido en un bien de lujo, todas las administraciones hagan un esfuerzo para poner suelo en disposición de construir vivienda a precios asequibles. Y las viviendas que hay, o bien que se rehabiliten o que se transformen en viviendas también a precios asequibles.
Una de las posibilidades puede ser incluir dentro de los contratos que se puedan llegar en esa colaboración público-privada ayudas o estímulos económicos concretos a las promotoras para compensar un régimen de alquiler o venta a precios más reducidos. Fíjese, es una cosa muy importante lo que está diciendo, porque hemos tenido los fondos europeos, que una buena parte de los fondos se podía destinar precisamente a eso, y el Gobierno ha decidido que una parte muy pequeña de los fondos que ha recibido España se destine precisamente a la rehabilitación de vivienda a costa, digamos, de requisitos de eficiencia energética y luego transformarlo en una vivienda a precio asequible. Y las comunidades autónomas del Partido Popular han venido pidiendo esfuerzos superiores al Gobierno en materia de vivienda, porque habiendo recibido una bolsa presupuestaria muy alta de dinero para transformar la economía española y para hacerla más competitiva, no ha querido que su prioridad fuera la vivienda. Y la vivienda, hay que recordar que por cada vivienda que se construye se generan 2 empleos y medio, y que hay una sequía inmobiliaria en España, porque la diferencia entre las casas que se construyen y los hogares que se crean cada año es enorme. Cada vez sigue agrandándose esa brecha porque se acumulan años de una muy baja construcción de vivienda. Por lo tanto, el mejor incentivo para promover la vivienda es poner suelo y luego, si se quiere, precisamente con esos fondos europeos, reforzar la rehabilitación del parque de viviendas que existe y que tiene unos años de antigüedad muy antiguos en España. Hay muchos edificios que no tienen accesibilidad, que no tienen las condiciones de eficiencia energética. Debía el Gobierno haber destinado buena parte de los fondos europeos a esa rehabilitación, ayudando a los promotores con esos fondos europeos para que pudieran rehabilitar esas viviendas y ofrecerlas al mercado. Y eso es una oportunidad perdida. Hace unas semanas el Gobierno propuso o planteó un PERTE para la construcción, y entre algunas de las medidas lanzadas, todavía no concretadas, hablan de mejoras en los procesos de construcción y también cambios en la formación de ese sector. ¿El Partido Popular ha planteado propuestas o piensa trasladar algún tipo de propuestas para su inclusión en este PERTE? Sí, el otro día el presidente Feijóo tuvo una reunión de trabajo que era el broche de oro a los 6 meses de coordinación con todo el sector, con las organizaciones sociales, juveniles, para dar respuestas al problema de la vivienda. Y en las 30 medidas que firmaron de alguna manera o que entre todos pusimos en común en la reunión del otro día, había 3 muy específicas precisamente para invertir en nuevas formas de construcción, con construcción industrializada, en I+D+I y también en la formación de los trabajadores que se necesitan en el sector de la construcción, especialmente formación profesional dual y políticas activas de empleo. Y esos son uno de los compromisos que el presidente Feijóo presentó el otro día a todo el sector en ese pacto, digamos, con el sector, con la sociedad que hicimos la semana pasada. Entre las medidas también, volviendo otra vez a la vivienda protegida, dentro de las medidas planteadas por el Partido Popular, se habla de flexibilizar la regulación para facilitar el acceso a esa vivienda. ¿Cuáles son los aspectos que el Partido Popular entiende que habría que retocar o incluso suprimir, requisitos a suprimir en el acceso a esa vivienda protegida? A día de hoy, los tiempos de tramitación desde que se tiene un suelo rústico hasta que se levanta la vivienda son muy dilatados. Están tardando entre 10 y 15 años. Cuando uno analiza cómo se ha producido el desarrollo de estas nuevas zonas en las ciudades y coge 4 o 5 ejemplos prácticos, ve que todos han tardado entre 10 y 15 años en conseguirlo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es agilizar. No puede ser que se tarde en transformar un suelo y en construir 15 años, porque eso tiene una incidencia directa en el precio final. De la misma manera que la carga impositiva que tiene la vivienda es muy alta y por lo tanto ahí también tenemos nosotros propuestas. Por eso
las comunidades autónomas del Partido Popular han previsto, y han acordado rebajar al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales, y nos gustaría que el Gobierno rebajara también el IVA al 4%. Es decir, tenemos que ir diagnosticando cuáles son los problemas que tiene la construcción de vivienda para darle solución. Y cuando hablamos de la necesidad de construir más vivienda, dos son los principales problemas. No hay suelo y el tiempo de desarrollo es muy largo. Por lo tanto, tenemos que acortar los tiempos de desarrollo. Y luego están otras cuestiones que generan inseguridad jurídica en el mercado y que lo que hace es que huyan del mercado del alquiler español, y eso lo está produciendo la intervención del mercado, como los zonas de mercado tensionado, el índice de los precios o la tolerancia con la ocupación. Por lo tanto, una vez que tenemos el diagnóstico claro de la gravedad de la situación, el Partido Popular lo que ha hecho ha sido decir, ante una situación extraordinaria se necesitan medidas urgentes, y esas medidas urgentes están contempladas en este plan de vivienda de Feijóo y en esta ley de medidas para el suelo y la vivienda. Ni en esta ley ni tampoco en el plan estratégico que ha presentado el Partido Popular se hace alusión al auge de los pisos turísticos. Quería preguntarle por qué y también qué planes o qué propuestas hace el Partido Popular para este sector. Como usted bien sabe, los pisos turísticos no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino que tienen la legislación, la regulación que corresponde a todo lo que tiene que ver con los hoteles y todo lo que es el sector del turismo. Es decir, son competencias de materia de turismo que tienen las comunidades autónomas, y luego los ayuntamientos tienen la parte de sus ordenanzas municipales donde establecen qué tipología puede producirse y los que dan la autorización de generar la actividad económica. Es verdad que el Gobierno con mucha frecuencia ha utilizado los pisos turísticos como tantas otras cuestiones como chivo expiatorio, y nosotros eso lo denunciamos y nos parece un error. Pero también es cierto que hay que escuchar a los alcaldes de los municipios, que son los que mejor conocen la realidad, porque nada tiene que ver la situación que se produce en el centro de una ciudad cosmopolita con la situación de los pisos turísticos de una zona costera, donde muchas veces las familias llevamos toda la vida veraneando en esos municipios, alquilando en verano apartamentos, porque muchas veces no hay ni oferta hotelera, ¿no?, en las zonas de playa donde se quiere ir. Por lo tanto, hay que ser muy respetuosos. Nosotros lo que decimos es: escuchen a los alcaldes. La situación nada tiene que ver, la del ámbito rural, con el costero, con el urbano. Y sobre todo, permitan que tomen sus decisiones. Eso es la propuesta que tiene el Partido Popular, estar muy atento a lo que dicen, y luego hay que complementarlo, eso sí, con un control sobre la actividad económica. Desde luego perjudica a todos, ¿no?, que haya actividad económica al margen de los cauces legales y que pueda haber pisos turísticos que no estén cumpliendo con la norma. Por supuesto que decimos, no, hay que hacer planes muy completos de inspección para que te den la calidad y la certeza y la seguridad al usuario de esa vivienda, que esa vivienda cumple, de esa vivienda de uso turístico, que cumple con los requisitos que se regulan. Pero por favor, no usemos el problema de los pisos turísticos como chivo expiatorio. Solo hay que acudir al caso de Cataluña, ¿no? Allí llevan años, ¿no?, en Barcelona prohibiendo los pisos turísticos. Desde hace 15 años ya no se dan licencias de actividad de pisos turísticos, y Barcelona tiene los precios más altos de alquiler de toda España, y a nadie le es ajeno que la oferta de vivienda en Barcelona está peor que nunca por los suelos, y que los problemas solo hacen que agravarlos con medidas que al final no dan solución al problema real, y es que se necesita construir vivienda y dar seguridad jurídica para el que tenga una vivienda quiera ponerla en el mercado del alquiler. Hacía referencia justo al control, a la necesidad de llevar un control de todos este tipo de apartamentos. ¿No le parece que quizá los ayuntamientos o las entidades locales necesitan más recursos o no cuentan con los recursos suficientes o los instrumentos para hacer cumplir la normativa? Los ayuntamientos llevan tiempo reclamando al Gobierno de España una financiación adecuada a los servicios que prestan, porque cierto es que prestan
unos servicios muy importantes para los ciudadanos y que no ven reconocido ese esfuerzo en la financiación que reciben. Y desde luego compartimos esa petición que hacen los ayuntamientos de mejorar el modelo de financiación que tienen. Volviendo a la proposición de ley concretamente, quería preguntarle por la tramitación parlamentaria de la misma. ¿Por qué ha elegido el Senado para registrarla y defender su admisión a trámite? Nosotros desde el primer minuto dijimos que era una ley que queríamos debatir en el Senado, y luego el debate en el Senado lo que nos permite es dar por cumplido el primer trámite que se celebra en el Congreso, que es el trámite de las primeras enmiendas. Y nosotros entendemos que en el Senado tenemos una voz que hemos levantado fuerte, lo hicimos con la ley antiocupación, y lo que queremos desde luego es volver a levantar la bandera, ¿no?, de defensa de la vivienda, que es lo que estamos haciendo. El Gobierno está paralizado, sin capacidad alguna de presentar propuestas reales en materia de vivienda, y una vez más hemos tomado la delantera desde el Partido Popular al Gobierno de España, liderando las respuestas en materia de vivienda, que es lo que los españoles están necesitando en estos momentos. ¿Ha mantenido encuentros previos o ha negociado incluso contenido de la ley con otros grupos parlamentarios? La negociación empezará ahora, que se ha registrado en el Senado, y nosotros estamos abiertos a hablar con los distintos grupos parlamentarios, a que conozcan a fondo nuestra ley, a que conozcan las ventajas y las consecuencias positivas que va a tener la aprobación de esta ley, y esperamos concitar el mayor número de apoyos posibles, incluido desde luego el del PSOE, porque es absolutamente necesaria para dar un vuelco a la situación de emergencia en la que se encuentra la vivienda. Pues Paloma Martín, muchas gracias por venir a hablar con Demócrata. Muchas gracias, un placer.